Buenas tardes. Soy la abogada Jessica Morán Vergara. En este momento voy a realizar la exposición del trabajo titulado El mecanismo de reparación de daño material en delitos contra la vida y su aplicabilidad en Ecuador, correspondiente a la asignatura de responsabilidad civil. Mecanismos de reparación integral. En primer lugar, debemos entender que el derecho a la vida es uno de los pilares fundamentales en el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando este derecho es vulnerado, ya sea por acción directa del Estado o por su omisión frente a amenazas creíbles, surge la obligación de reparar integralmente el daño causado. Concepto y relevancia. El derecho a la vida es fundamental y su vulneración genera la obligación de reparación de daño causado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la reparación debe incluir indemnizaciones por daño emergente, que cubre gastos directos relacionados al hecho violento y el lucro cesante que corresponde a las pérdidas económicas por privación de la vida. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impulsado un enfoque integral hacia la reparación considerando criterios innovadores en casos emblemáticos como el valor del trabajo no remunerado, especialmente en las mujeres, y el impacto económico en sus hijos u otras personas dependientes. Estos principios deben ser implementados en Ecuador, buscando una justicia que no solo sancione, sino que también responda dignamente al sufrimiento de las víctimas y sus familias. Tipos de daños e indemnización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, ha establecido que la reparación debe incluir no solo las medidas simbólicas, sino también indemnización por daño material, que se divide, como manifestábamos, en daño emergente, que abarca los gastos directamente relacionados con el hecho violento, como los gastos funerarios, los gastos médicos, los gastos legales, entre otros. Y también el lucro cesante, que consiste en el cálculo de los ingresos que la víctima habría percibido de no haber sido privada de su vida, considerando su edad, nivel educativo, ocupación y responsabilidad familiar. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la importancia de considerar el contexto individual de cada víctima para otorgar una reparación más justa y adecuada. Implementación en Ecuador. Marco legal. En el Ecuador, en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 78, reconocen el derecho a la reparación integral, incluyendo también lo que se refiere al daño emergente y al lucro cesante. Sin embargo, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424, se habla sobre la implementación efectiva de estos derechos que se ve influenciado por la jerarquía superior de los tratados internacionales, como es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que deben ser cumplidos en los procesos judiciales locales. Limitaciones prácticas en la reparación. No obstante, existen limitaciones prácticas. En la mayoría de los procesos penales, las reparaciones económicas se fijan de forma discrecional o simbólicas, sin recurrir a estudios técnicos ni a cálculos actuariales. Esto responde a la falta de formación especializada de jueces y fiscales, herramientas periciales para estimar con precisión el daño económico y la falta de normativas secundarias que orienten el cálculo del lucro cesante. Propuestas de mejora y capacitación. Para una implementación efectiva, el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es crucial capacitar a los operadores judiciales en técnicas adecuadas de valoración económica. También incorporar peritos económicos como parte esencial en los casos de muerte y crear
guías estandarizadas que tal vez puede mejorar la equidad en las reparaciones. Además, también se cree necesario reformar normativas para integrar penalmente principios de reparaciones con enfoque de derechos humanos. Conclusiones. Finalmente, se concluye que para la aplicación del modelo de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en nuestro país es viable y necesaria. No solo porque se alinea a los principios constitucionales, sino porque también busca cerrar esa brecha entre la normativa y la práctica. Además, está también la implementación que este enfoque promoverá una justicia más humana y garantizará la restitución efectiva de los derechos para las víctimas y sus familias. Muchas gracias.